Dios le dio al Espíritu Santo la autoridad de convencer. La autoridad de convencer no nos las dio a nosotros, a ninguno de nosotros. Tú no puedes convencer a nadie. Tú no puedes convencer a una persona que deje de tomar. Tú no puedes convencer, por bonito que le hables, a una persona que deje de drogarse. Tú no puedes convencer a nadie, sí, de que acepte al Señor Jesucristo y se vuelva cristiano, se agarre de la mano de Dios. Tú no lo puedes convencer. Esa autoridad para convencer no te la dio a ti ni a mí, no se nos la dio a nosotros, se la dio al Espíritu Santo. Pero te tengo una buena noticia: a nosotros nos dio una autoridad en el reino espiritual impresionante, impresionante esa autoridad que Dios nos dio. Por ejemplo, el Señor nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Sí, Él lo hará. El Señor nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieras y te será hecho. Fíjate estas promesas. Y todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré. Son unas promesas tremendas, tremendas promesas. A ti no te dio la autoridad de convencer, se la dio al Espíritu Santo. Pero, oh sorpresa, oiga, entonces cuando el Señor me dice que todo lo que le pida al Padre en mi nombre, Él lo hará, y que si permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí, Él lo hará, por supuesto. Entonces yo le puedo pedir a Dios, porque todo es eso, y le puedo pedir a Dios, por ejemplo: Señor, por favor, manda a tu Espíritu Santo y que convenza a mi hijo de que deje las drogas. ¿Lo podría hacer? El Espíritu Santo es el que convence. Yo no convenzo a mi hijo de que se salga de las drogas. El Espíritu Santo es el que convence al hijo de que se salga de las drogas. Pero Dios nos dio un poder tremendo en la oración, un poder ilimitado, tremendamente grande en la oración. ¿Sí? Imagínate ese poder, ¿sí? Dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieras y os será hecho. No sé si te das cuenta el tamaño de esa promesa. Es una promesa tremendamente grande. Le podemos pedir: Señor, voy a solicitar un trabajo. Bendito Padre, por favor, que tu Espíritu Santo esté conmigo. Por favor, te pido que sea tu Espíritu Santo el que contesta la entrevista. Por favor, te pido que tu Espíritu Santo convenza a la persona que me va a entrevistar, que yo encuentre gracia con ella. Por favor, que si hay muchas personas para solicitar ese trabajo, Señor, que tu Espíritu Santo convenza al que va a decidir que me lo den a mí. ¿Lo podremos hacer? Por supuesto que sí. Entonces, no nos dieron el poder para convencer, pero sí nos dieron el poder de la oración. Y nos dice el Señor: todo lo que pidieras en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, te será hecho, te será hecho. ¿Sí? Ahora, desafortunadamente, oramos poco. Muchas veces corremos antes de ir al que tiene la solución. Muchas veces, por ejemplo, tenemos una angustia médica, ¿sí? Y agarramos y corremos al médico. No está mal correr al médico, pero primero oremos al que puede actuar a través del médico. Debemos orar primero para el que va a actuar a través del médico. Y entonces vamos a tener una protección de parte de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, necesito ir al médico. Este hijo mío está pasando una situación así de enfermedad y necesito ir al médico. Oiga, ¿tenemos que ir al médico? Por supuesto que sí. Dios les ha dado el don de la sanidad a los médicos, ¿sí? Entonces, ¿podemos ir al médico? Claro, pero podemos orar. Tenemos la obligación de orar primero. Y debemos decir: bendito Padre, en el nombre de Jesús,
Yo te pido por favor que tú seas el médico. Háblame a través del médico. Yo te pido por favor, Señor, que tú seas el que diagnostica, que tú seas el que da el diagnóstico. Si se necesita, Señor, una operación, Señor, que tú seas el que lo opere. Señor, y te pido por favor que seas tú, Señor, el que está pendiente de su recuperación. Todo lo que pidieras al Padre en su nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Eso sí nos dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, en vosotros, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Que oramos poco, que corremos primero, que empezamos en nuestras fuerzas a querer resolver problemas, a querer resolver problemas, ¿sí? En lugar de ver el que tiene todas las soluciones, ¿sí? Ir al que nos ama, ¿sí? Y tiene todas las soluciones. Cuando en la noche que fue aprendido el Señor Jesucristo, ¿sí? Se adelantó, fue a Getsemaní, se adelantó para orar. El Señor Jesucristo oraba rostro en tierra y regresa donde estaban sus discípulos y los encuentra dormidos. Les dice, pónganse a orar, y se adelanta, le pide al Padre, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa, y regresa y los encuentra dormidos y les dice, ¿cómo es posible que no hayan podido orar, que no hayan podido velar conmigo una hora? Y les dice, velad y orar para que no entren en tentación. Una forma de no caer en pecado, una forma de evitar la tentación es orar. Cuando nos dedicamos, cuando estamos inmersos en la oración, vivir dentro de la presencia de Dios en oración, no hay tentación. Dios quiere que oremos. Satanás no quiere que oremos. Satanás quiere separarnos de Dios y pone obstáculos, incluso para distracciones, para que no entremos a la presencia de Dios, para que no oremos. Mientras más oramos, más aprendemos a entrar a su presencia. Es más fácil entrar en su presencia, es más fácil entrar en su presencia. Oiga, y si yo voy en el transporte público, ahí puedo entrar en su presencia. Su sacrificio, su sangre derramada nos dio libertad para entrar a su presencia en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ¿sí? La oración es un arma sumamente eficaz para todo aquel que es hijo de Dios. Ahora, nuestro Padre quiere que oremos. Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos, ¿sí? Es como los papás. ¿Cómo se pone un papá cuando el hijo llega y dice por primera vez, dice papá, sí, papá, mamá? Le hablamos a la suegra, ya dijo papá, ya dijo mamá, le hablamos a la mamá y le hablamos a todo mundo que ya dijo. Se pone feliz el papá cuando empieza el niño y cuando el niño platica con él. Pues así es Dios, ese es el Dios amoroso que nosotros tenemos. Se pone feliz cuando nosotros hablamos con Él. Cuando hablamos con Él se pone feliz. A Dios le gusta que nosotros platiquemos con Él. Platicar es orar. Orar es platicar con Dios. Pero ahora, muchas veces hay ciertos obstáculos que nosotros mismos ponemos para poder comunicarnos con Dios. Hay obstáculos que nosotros creamos en esa comunicación, ¿sí? Y vamos a hablar algunos de ellos, vamos a hablar de 3 esta mañana, ¿sí? Por eso la conferencia se llama 3 obstáculos de la oración, ¿sí? ¿Cuál es eso? Primero, hay muchos, pueden ser muchos obstáculos: la distracción, estar pensando en otra cosa, no concentrarse en la oración, etcétera, ¿sí? Pero vamos a hablar de 3 que son puestos por nosotros. El primer obstáculo es el pecado, ¿sí? Si abrimos nuestra Biblia en Isaías 59 y vamos a ir al verso 2. Isaías 59:2. Dice la palabra de Dios:
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separa de Dios, hace división entre nosotros y Dios. El pecado nos separa de Dios. Nuestros pecados hace que Dios oculte su rostro y para no oír nuestro clamor, para no oír nuestra oración. Entonces, ¿cuál es el primer obstáculo tremendo que tenemos? El pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios dice que en el techo, el cielo, el techo del pecador es un techo de bronce. Lo leamos en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 15. Vamos a Deuteronomio 28, 15. Ahora, no se puede tener un pie en el pecado y querer la bendición de Dios. Estoy en el pecado y quiero la bendición de Dios. Eso no se puede, eso no se puede. Entonces vemos Deuteronomio 28, todos lo conocemos ese verso, esos versos. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero acontecerá, verso 15, 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vienen 53 maldiciones ahí por no cumplir con los mandamientos de Dios. Y dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Habla de la seguridad. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y tus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Habla de nuestro alimento, habla del alimento. Maldito el fruto de tu vientre, tremendo, habla de los hijos. El fruto de tu tierra, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas, habla de la economía. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, habla de protección. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo lo que pusieras tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Habla de la prosperidad. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Habla de muerte. Dice, podemos decir, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos que yo te intimo hoy y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y aquí viene la que le vamos a poner la lupa, versículo 23. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Los cielos que está en la cabeza del pecador es de bronce. Hay un cielo de bronce. El pecador tiene arriba de su cabeza, está cubierto con un cielo de bronce, ¿sí? ¿Qué significa ese cielo de bronce? Que sus oraciones no pasan ese techo. Ese techo de bronce no pasa sus oraciones para que sean oídas por Dios,
pero más grave aún, las bendiciones de Dios no pasan hacia el pecador. La única oración que Dios oye de un pecador es: Señor, perdóname por favor, perdóname, Señor, perdona mis pecados, Señor, me estoy arrepentido de mis pecados. La única oración que Dios oye de un pecador es un perdón con fruto de arrepentimiento. Entonces, arriba del techo del pecador hay un cielo de bronce. Las oraciones no pasan, no las oye Dios, y por tanto las bendiciones no regresan. Hay muchos pecados que nosotros creemos que son pequeños, ¿sí? Pero no se puede tener un pie en el pecado y querer las bendiciones de Dios, ¿sí? El más grande obstáculo de nuestras oraciones es el pecado. El pecado es el más grande obstáculo, ¿sí? Si no hay santidad, no hay oración. Y si no hay oración, no hay bendición. No hay bendición, ¿sí? Nosotros ponemos ese obstáculo. Entonces, nos debemos preguntar, ¿hay algo que estorbe mi oración para recibir la bendición de Dios? ¿Mi vida realmente está en santidad? ¿Es una vida en santidad? ¿Mi carácter sigue igual que cuando llegué a Cristo? ¿Sigo igual? ¿Sigo un fosforito, me irrito por todo? ¿Nuestro carácter sigue siendo el mismo, ¿sí? Que antes que viniéramos a Cristo? Si estamos en santidad, el Espíritu Santo que mora en nosotros debe estar poniendo sus frutos para cambiar su carácter. Y si abrimos nuestra Biblia en 1 Corintios 2, hay ciertos pecados que no le damos importancia. Ciertos pecados. 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, capítulo 13. Capítulo 3, y vamos a ver desde el verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones son divisiones, ¿no sois carnales y andad como los hombres? Entonces los celos, las contiendas, las envidias, son cosas que muchas veces no le damos importancia, pero son cosas que no le gustan a Dios, ¿sí? Las murmuraciones, los chismes, ¿sí? Eso de andar chismeando de su líder, andar chismeando de su compañero de célula, andar murmurando de su compañero de célula o de su líder, ¿sí? Eso son cosas que no le gustan a Dios. Dice, no somos espirituales. Si nosotros andamos todavía en esas debilidades de celos, de contiendas, ¿sí? De disensiones, de divisiones entre nosotros, entonces no somos espirituales, somos carnales, ¿sí? Ahora, ¿cómo se quita ese techo de bronce? Ese techo de bronce que separa al pecador de Dios, que nuestras oraciones no pueden subir a Dios. ¿Cómo se quita? ¿Cómo podemos quitar ese cielo de bronce? ¿Sí? Ese cielo de bronce se quita cuando nos consagramos a Dios. Por ejemplo, nosotros nos consagramos a Dios en el bautismo, ¿sí? En el bautismo, bueno, sucedieron 4 cosas. Y si abrimos Mateo capítulo 3, vemos el bautismo del Señor Jesucristo, que es idéntico al bautismo de nosotros. El Señor Jesucristo no tenía pecado, se bautizó por obediencia y para ponernos ejemplo a nosotros de lo que iba a suceder en el bautismo de nosotros, ¿sí? Entonces, dice 3:13, ¿sí? Mateo 3, capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
a Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y aquí viene lo interesante, mira, mira. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y sucedieron 4 cosas, ¿sí? Primero, he aquí los cielos fueron abiertos. Los cielos del Señor Jesucristo estaban abiertos. El bautismo nos los puso por obediencia, nos los puso de muestra de lo que iba a suceder en nosotros. Los cielos de una persona que se bautiza. El bautismo simboliza morir a su antigua manera de vivir de pecado y comprometerse, ¿sí? Consagrarse a Dios a una vida, juntamente con Cristo, a una vida nueva. Esa consagración, ¿qué sucede en esa consagración? Primero, los cielos fueron abiertos. Ese cielo de bronce que existía como techo en un pecador se rompe. Son abiertos los cielos. Ya no hay absolutamente nada que estorbe la oración a que sea escuchada por Dios. Y no hay un cielo que estorbe la bendición de Dios para que sea recibida por la persona que ora. Entonces, primero, los cielos fueron abiertos. Segundo, vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma. Fuimos llenos del Espíritu Santo y venía sobre él. En ese momento somos llenos del Espíritu Santo. Tercero, se oye una voz en el cielo. Es la voz de Dios. Se empieza a oír la voz de Dios en el cielo. Y a esa persona que se bautiza, que se consagra a Dios, este libro de historia cambia de ser un libro precioso de historia, se transforma en la palabra de Dios y Dios nos empieza a hablar a través de su palabra, a través de la Biblia. Muchas veces tú estás en una necesidad y Señor, háblame, Señor, necesito una palabra tuya, necesito una promesa tuya. Y boom, viene una promesa en el libro, en la oración, en una conferencia, viene una palabra exacta para ti. Esa es la palabra de Dios. Empieza el Señor a hablarte. Empezamos a oír la voz de Dios. Y dice que decía, y Dios te consagra, este es mi Hijo amado. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Y Dios te consagra como tu hijo amado, como tu hija amada. ¿Qué hacemos? Oye, ya fuimos a un bautismo, ya fuimos, sí. Oye, la persona cae en pecado. ¿Qué sería conveniente si una persona cae en pecado? Cae en adulterio, por ejemplo, una persona que cae en adulterio. Bueno, desde luego hay que, como sucedió con el rey David cuando adulteró con Betsabé, puso de inmediato su rostro en tierra y le pidió, derramó su corazón pidiéndole perdón a Dios. Hay consecuencias del pecado, desde luego hay consecuencias, pero lo más importante es que hay un fruto de arrepentimiento, Dios nos perdona, no perdemos nuestra salvación y nuestra vida eterna. Por eso lo más importante del rey David cuando adulteró, le suplicó a Dios, por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Fue la súplica en el Salmo 51, fue la súplica del rey David hacia Dios. ¿Qué tiene que ser una persona que cae en pecado? Vaya hacia un reencuentro. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una liberación nuevamente. Cuando una persona, por ejemplo, adultera, no solamente es la herida grande que causa al cónyuge, la mayor herida se la causó a Dios. Dios es al que ofendemos. ¿Por qué no pecamos los cristianos? No pecamos por amor a Dios. ¿Por qué algunos pecan? Porque el deseo de la carne es mayor que el amor que le tienen a Dios. Su deseo por la carne es mayor al amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios se desarrolla con oración, el amor a Dios se desarrolla dándole gracias por una bendición que recibimos, otra bendición que decidimos, y cada bendición que recibimos tenemos que ser de esos que le damos gracias a Dios. Tenemos que ser como ese leproso
como esos leprosos. Habían 10 leprosos. Una vez iba el Señor Jesucristo en el camino y 10 leprosos estaban ahí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos de esta lepra. A distancia ¿cómo se llama? Le gritaban. Y entonces les dijo el Señor Jesucristo: vayan y muéstrense al sacerdote. Camino a mostrarse al sacerdote, quedan sanos completamente de la lepra. Se ven sanos de la lepra. Y uno solo, de los 10, uno solo regresa a darle las gracias al Señor Jesucristo. Señor, te doy muchas gracias, muchísimas gracias, Señor, porque mira, fui sanado de la lepra. Y le dice el Señor que le da no solamente la sanidad, sino además le da la salvación. Ese que le regresó a dar gracias, ese con un corazón agradecido, no solamente le dio la sanidad, sino también le dio la salvación. Los otros 9 tuvieron la sanidad, pero a este le dio la sanidad y la salvación. ¿Cómo desarrollamos el amor a Dios? Haciendo conciencia de todo lo que nos da. Cada paso de nuestra vida podemos ver el milagro, podemos ver la mano de Dios sobre nuestra vida. Cada paso de nuestra vida. Y cada paso de nuestra vida tenemos que ser como de ese 10% que le da gracias a Dios. Tenemos que ser nosotros, de esos poquitos que dan gracias a Dios de cada favor recibida. Señor, te doy muchas gracias por esto. Señor, te doy muchas gracias por aquello. Señor, te doy muchísimas gracias porque el trabajo me lo dieron a mí. Señor, te doy muchísimas gracias porque tú estuviste en el médico que diagnosticó a mi hijo. Señor, te doy muchísimas gracias porque en la convalecencia estás tú. Señor, te doy, a cada paso de nuestra vida podemos ver los milagros continuos de Dios y podemos cada uno de ellos dar gracias y gracias y gracias, hacer conciencia de que la mano de Dios está sobre nosotros, ¿sí? Entonces, el primer obstáculo que tenemos para nuestra oración es el pecado. El pecado. El pecado, como leímos en Isaías, nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El primer obstáculo que hay fuerte para que sean escuchadas nuestras oraciones es el pecado. El no cumplir los mandamientos de Dios, el no vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Aún los pecados pequeños tenemos que ir cada vez más y más viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? El segundo obstáculo que tenemos, que nosotros ponemos, es la falta de fe. La falta de fe, ¿sí? Es la falta de fe. Si quieres apúntalo, yo te lo leo nada más. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si tú vas a ir a tu lugar secreto o tú vas a ir a la presencia de Dios y vas al lugar secreto y tú te hincas, lo primero que tienes que hacer es reconocer la presencia de Dios. Si tú no crees que la presencia de Dios está ahí, no va a estar la presencia de Dios. Pero si tú crees absolutamente que la presencia de Dios está ahí, la presencia de Dios no va a tardar nada para estar ahí contigo. Y muchas veces cuando tú entras ya está ahí Él, porque eres una persona en santidad y de oración, que te conoce, que el Señor te conoce, ¿sí? Abrimos nuestra Biblia, Mateo 21, 22. Mateo capítulo 21, verso 22. Para orar es necesario reconocer que ahí está el Señor, ¿sí? Mateo capítulo 21, verso 22. Dice la palabra de Dios, versículo 22. Y todo
entendemos la palabra todo, ¿verdad? Y todo, todo, ¿sí? Todo, no excluye nada, ¿sí? Siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios. Y todo lo que pidieras en oración. ¿Cómo? Creyendo. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, te será hecho. Y todo lo que pidieras lo recibiréis. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, te será hecho. Son dos cosas entonces. Uno, oración, y el otro, creer en la promesa de Dios. Si oramos y Dios nos da una promesa, tenemos que creer en esa promesa de Dios. Si Dios te da una promesa, te agarras de esa promesa, y Dios la va a llevar a cabo. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. Fe y oración, oración y fe, fe y oración, fe y oración, fe y oración. ¿Y qué es la fe? ¿Sí? La fe es la seguridad absoluta, es la certeza, la seguridad absoluta que todo lo que aquí está escrito sucederá. Todo lo que aquí está escrito sucederá. ¿Sí? Esa es la fe. Es creer a Dios y creerle a Dios. Creer que aquí está, aquí está escrito va a suceder. Y si Dios te da una promesa, tú tienes que creerla que va a suceder para que suceda. ¿Sí? Tienes que creerla. La fe, ¿cómo viene la fe? La fe es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo viene la fe a nosotros y cómo podemos hacer que cada vez sea más grande y más grande nuestra fe para que recibamos más y más milagros sean hechos en nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Sí? La fe es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Más el fruto del Espíritu, ¿sí? Es, ¿verdad?, amor, gozo, paz. Es decir, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, lo que la gente puede ver de nosotros, la transformación primera que puede ver en nosotros es amor, es gozo y es paz. Eso es lo que se ve en nosotros. Para tratar con nuestros semejantes, el Espíritu Santo pone paciencia, bondad, benignidad. Y para nuestra relación con Dios pone, ¿cómo? Fe. Entonces es un fruto del Espíritu Santo la fe. La fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Fe. Esa fe es una consecuencia de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Es una fe, la fe es una consecuencia de que el Espíritu Santo esté en nosotros, ¿sí? La fe es una consecuencia, ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que llegamos a un lugar donde a un salón de clases o un estadio donde son puros inconversos, ¿sí? Y nosotros llegamos llegamos y decimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente, a partir de las 12 del día de hoy, ¿sí?, o un grupo no cristiano, y vamos a decirles, oigan, ¿qué les parece si a partir de las 12 del día de hoy empezamos todos a creer en Dios? Y chin chin el que no crea. ¿Creen que van a creer en Dios? No. Aunque ellos dicen, sí, yo voy a creer en Dios y todo. No. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Dios es el que dice si crees en Él y cuándo crees en Él. ¿Cómo se da eso? Eso se da, se necesitan dos cosas: querer hacer la voluntad de Dios, y la segunda cosa, anhelar tener el Espíritu Santo, anhelar hacer la voluntad de Dios. En ese momento, el Espíritu, Dios pone su Espíritu Santo, a ver, que está ahí, ¡bum!, pone su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra transformadora en su vida y empieza a poner el fruto de fe.
Nuestra oración, por ejemplo, Señor, pon tu Espíritu Santo en una persona incrédula. Si tú tienes un cónyuge inconverso, Señor, pon tu Espíritu Santo en mi cónyuge, por favor. Pon tu Espíritu Santo, Señor. Yo intercedo por él, como a ese paralítico que lo metieron, Señor, por el techo, y 4 que tenían una fe tremenda. El paralítico tal vez no creía siquiera en el Señor Jesucristo, pero lo metieron por el techo y el Señor Jesucristo le dijo, por la fe de ellos, ¿sí?, sea sano y sea salvo ese paralítico. Entonces, por tu fe, tú puedes pedirle al Señor interceder para que tu cónyuge pueda estar lleno del Espíritu Santo. Esa es una intercesión. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, te será hecho. ¿Sí? Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Oiga, entonces yo puedo pedir a Dios que ponga su Espíritu Santo en mi cónyuge, ¿o no? Pues entonces esa es la clave. Esa es la clave. Y que sea el Espíritu Santo el que lo convence, porque tú no lo puedes convencer que crea en Dios, pero el Espíritu Santo sí, porque es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos un pariente inconverso, Señor, pon tu Espíritu Santo en mi pariente inconverso, por favor. Sí, y que tu Espíritu Santo lo convenza, Señor, que la única manera de vivir en esta tierra es agarrado de tu mano. ¿Sí? Entonces, el segundo obstáculo que tenemos es la falta de fe. ¿Sí? Es la falta de fe. Si nosotros tenemos una promesa, es decir, Señor, oramos pidiéndote algo, ¿sí? Y Dios te da la promesa para que te agarres de ella, ¿sí? Y no la crees, no vendrá. ¿Por qué? Porque nos dice que todo lo que pidieras a Dios creyendo, lo recibirás. Tienes que creer en la promesa para poderla recibir. Amén. Sí, hay una tercera cosa que es un obstáculo. Una tercera cosa que es un obstáculo es el orgullo. El orgullo, ¿sí? ¿Qué es el orgullo? El egoísmo, ¿sí? Es el yo. Cuando en el trono de tu vida está sentado el yo, ahí no reina Dios, ahí no reina el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo podrá ser tu Salvador, pero no es tu Señor. Porque para que el Señor Jesucristo sea tu Señor, tiene que sentarse en el trono de tu vida. Y si en el trono de tu vida está el yo, está el egoísmo, si aquí mis chicharrones truenan, primero yo, después yo y solamente yo, es un egoísmo tremendo. Y ese egoísmo se maneja por juzgar a otros, por murmurar de otros. Cuando murmuramos, cuando estamos juzgando, nos estamos comparando continuamente. Yo soy mucho mejor que el otro, yo soy mucho mejor. Y no vemos, vemos la paja en el ojo ajeno, dice la palabra de Dios, pero no podemos ver la tremenda viga que tenemos en nuestro ojo. No vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Para que el Señor Jesucristo reine en nuestra vida, tienes que quitar el yo y poner ahora sí como tu Señor. No solamente como tu Salvador, sino poner como tu Señor al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo reine en tu vida. Que tú estés lleno del Espíritu Santo y entonces las cosas van a ser mucho más fáciles, ¿sí? Hay 2 mandamientos que el Señor nos ha dado, ¿verdad? 2 mandamientos. El primer mandamiento dice que es el más grande de todos, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y dice, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Como a ti mismo. Una forma de quitar el egoísmo es amando a la gente. Amando a la gente, ¿sí? ¿Quién es el prójimo? Los más próximos. Primero tu familia
y alrededor de ti hay muchos hermanos, que no sea la crítica y la murmuración lo que es el común denominador entre nosotros, sino al contrario, que sea la forma como nos amamos, lo que la gente pueda percibir de nosotros. Que cualquier persona que venga pueda admirarse de cómo nos respetamos y de cómo nos amamos, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo dijo, apúntala nada más, Juan 13, 34 y 35, Juan 13, 34 y 35, yo te lo digo, ¿sí? Un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que nos da, sobre todo a los servidores de Cristo? Que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, en lugar de estorbarnos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros. Y remachamos, apúntala solamente, te la digo y te la leo. Primera de Juan 4:12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha de perfeccionarse en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha de perfeccionar en nosotros. ¿Cómo vamos a quitar el yo? El yo lo vamos a quitar amándonos unos a otros, amando a tu familia, amando a tu esposa, amando a tus hijos y amándonos aquí en la congregación unos a otros. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que tú fijes todo aquello que quieras fijar en cada uno de nosotros, que tú lo fijes en nuestra mente, Señor, que tú lo fijes en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Fíjalo, Señor, fíjalo, bendito Padre, que nosotros podamos entender, Señor, que el pecado nos separa de ti. Eso es lo primero que debemos entender. Señor, que cuando nosotros pecamos es porque, Señor, preferimos el deseo de la carne en lugar del amor a ti, Señor. Pecamos nosotros, Señor, porque el deseo de nuestra carne es mayor que el amor que te tenemos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, hoy lo hemos comprendido. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, sea una alarma poderosa, Señor, para no caer en tentación y mucho menos en pecado, Señor. En el nombre de Jesús sabemos, Señor, que el pecado pone, Señor, un techo de bronce sobre nuestra cabeza, que ese techo de bronce no permite, Señor, que salgan nuestras oraciones, ni aún en momentos difíciles cuando vamos a ser asaltados, ni aún en los tiempos difíciles donde tenemos un accidente, Señor, y que queremos recurrir a ti, pero estamos en pecado. Ese techo de bronce nos separa de ti, Señor, y nuestras oraciones, nuestras súplicas no pueden cruzar ese techo de bronce. Tú no oyes esa oración, Señor, y por tal motivo no caen, Señor, hacia nosotros, no bajan hacia nosotros tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos, bendito Padre, que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos sido bautizados y hemos visto, Señor, que ese sacrificio tuyo en la cruz quitó también ese techo de bronce, porque nos enseñó cómo vivir una vida nueva, cómo crucificar nuestra carne juntamente contigo, para no tener amor a la carne, Señor, sino tener amor, Señor, a ti, bendito Padre, a tu presencia. No tener esos deseos de la carne, sino que el amor que tengamos a ti, Señor, sea mucho mayor que el deseo que podemos tener, Señor, por un pecado, por la carne, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, pon a tu Espíritu Santo, Señor, con una alarma fuerte, Señor, para que no caigamos en tentación. Ayúdanos, bendito Padre, a orar, que nuestra vida de cada uno de nosotros sea una vida de oración. Que desde que nos amanece, Señor, desde que nos levantemos, estemos orando, Señor, para que tú nos protejas, porque vamos a salir caminando a nuestro trabajo, porque nuestros hijos van a andar en la calle,
rumbo a sus escuelas, rumbo a sus trabajos. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestra oración empiece suplicándote, Señor, que tú seas escudo protector para cada uno de nosotros, suplicándote que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros y que no permita, Señor, que nada ni nadie venga a querer acercarse a nosotros, Señor, para querer hacer daño. En el nombre de Jesús, Señor, que cuando estemos tomando un alimento, Señor, sepamos que tenemos ese alimento, no, Señor, porque lo merezcamos o porque seramos muy buenos. Tenemos ese alimento porque tú eres muy bueno con nosotros. Que tengamos un corazón agradecido, Señor. Un corazón agradecido para que en la noche cuando regresamos, Señor, te demos gracias porque tú fuiste escudo protector. Señor, que cuando tenemos el alimento te demos gracias porque habiendo tantas personas en este mundo que no tienen para comer, Señor, a tus hijos siempre tienen comida abundante y muy sabrosa. Señor, y por eso te damos también muchas gracias. Queremos ser, Señor, como ese leproso que regresó a darte las gracias y tú le concediste no solamente la salud, sino también la vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, bendito Padre, que seas tú, bendito Padre, el que inclina tu oído a nuestra oración y el que inclina tu oído a nuestro agradecimiento. Sabemos que agradecerte, sabemos que tener un corazón agradecido, Señor, a tus bendiciones. Sabemos que tener un corazón agradecido a cada oración de nosotros contestada, cada milagro, Señor, es lo que desarrolla, Señor, la fe. Eso es lo que desarrolla la fe y también desentrona el yo en nuestra vida. Queremos, Señor, que seas tú el que reina en nuestra vida, que no seamos nosotros. Destronamos el yo, Señor, que causa divisiones entre los hermanos y entre la familia. Queremos derrocar el yo, Señor, y que tú seas el que reina en nuestras vidas, que tú seas el que te sientas, Señor, en el trono de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos con tu presencia. Señor, que cada vez que entramos a orar y donde sea que entremos a orar, Señor, tu presencia poderosa no se deje esperar. Sabemos, Señor, que cuando hay un corazón contrito y humillado y un corazón en santidad, tu presencia no se deja esperar, Señor. Y te damos gracias por eso. Somos privilegiados, Señor, porque nosotros oramos en tu presencia, hablamos contigo, Señor, hablamos contigo en tu presencia y te damos gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Señor, haz carne en nosotros tus palabras en esta mañana, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.